Y ahora sí, te lo dejo a vos, Gonza, para que hagas la intro de este maravilloso Dale, último evento del año de Triolabs, con grandes impresionante. invitados. ¿Con qué año además, no? Bueno, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de las Tech Meetings que organizamos acá en Trío. Bueno, hoy particularmente es una edición especial. Nos está acompañando Federico Larroca. Fede es profesor en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Él obtuvo su doctorado en la Telecom Paris Tech en Francia y sus principales áreas de investigación, corregime Fede, pero son todo lo relacionado al análisis y modelado de sistemas de comunicación y últimamente también en todo lo que es el Software Defined Radio, ESR. Y también en redes se lo ha visto metiéndose en el mundo del procesamiento de señales, haciendo análisis de video y análisis de imágenes, procesamiento de imágenes y procesamiento de video. Y particularmente para mí es un honor tenerlo acá porque Fede, además de todos estos logros académicos, tuvo el logro de ser mi tutor de tesis de grado. Así que, nada, sin más preámbulos, Fede, todo tuyo y bienvenido y muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a vos por la invitación. Efectivamente, no solamente fui tu tutor, sino que fuiste mi primer estudiante de grado, así que el honor es doble. Bueno, la charla de hoy es sobre aprendizaje, sobre Machine Learning en grafos. La preparamos ahí un poco en conjunto con Germán, que está también presente ahí en el público. Y mi idea, o la idea de Gonzalo también, cuando me invitó, era que fuera medio de ida y vuelta la charla. Yo preparé las transparencias con la idea de que fueran 3 bloques de más o menos 15 a 20 minutos cada uno, así que tenemos 1 hora y media, debería dar bien para que me interrumpan todo lo que quieran. ¿Tá? Así que eso, los invito a que me interrumpan y me pregunten. El otro comentario que tengo es que en realidad, tal cual dijo Gonza, yo en realidad vengo del palo de Telecom, y bueno, nos hemos estado metiendo un poco en esto básicamente en el último año, a raíz de un proyecto que dirige Germán, con Unani, Germán, ¿no? Sí, Unani, un María Viñas. Sí, un Mario Viñas. En colaboración con Ceibal, en temas de análisis de los grafos de Ceibal, de RSSI, de medida de potencia, nos empezamos a meter con esto. En el último año nos hemos metido bastante. Hicimos una pasantía en Rochester con Gonzalo Mateos, que también está en el público, la Gonchi. Y bueno, eso para aclarar que no soy ningún experto ni mucho menos, sino que me he estado empapando un poco en el tema, y lo que les vengo a contar es un poco lo que he aprendido, o un poco de lo que he aprendido en este último año. ¿Está? Bueno, entonces con esta disclaimer arranco. Entonces la primera pregunta, bueno, ¿qué es un grafo? Y un grafo básicamente cosas, entidades que son nodos, vamos a ponerle que son esos puntitos negros, que interactúan entre sí. Y esa interacción entre sí la armamos o la representamos con aristas. Así que ahí ya tenemos un grafo. A veces lo van a ver por ahí, se le dice network o red en vez de grafo. Para mí son medio sinónimos, pero hay puristas que le dicen, algunos dicen network, otros dicen grafos, qué sé yo. Entonces, como para ser un poco más formal, la idea es que vos tenés un grafo que es un par que está conformado por las aristas y los vértices es B y las aristas es E de edges. Y a su vez, las aristas están conformadas por pares de vértices. ¿Tá? Puede ser ordenado o no, por ejemplo acá puede ser que la arista vaya de este nodo a este nodo solamente, o que sea ida y vuelta. ¿Tá? Y a su vez, estas aristas y también los nodos pueden tener también como datos extras. Por ejemplo, no sé, en el caso, por ejemplo, de la red del Ceibal, puede ser la medida de potencia entre dos nodos. Cada uno de estos nodos es una P, es la medida de potencia entre los dos, eso vendría a ser el peso de la arista. ¿Tá? Pero puede tener cosas que sean, no tiene por qué ser números, puede ser, no sé. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de grafo y espero aclarar un poquito. Entonces, algunos ejemplos de grafo. Traje algunos así como vistosos. Una cosa típica que se estudia pila son grafos de citas, ¿no? Tipo grafos académicos, donde tenés una lista es un paper, perdón, un nodo es un paper y hay una lista entre dos papers. En este caso, sí hay un paper que lo cita a los dos. También hay grafos de autores, donde un autor, los nodos son autores y hay una lista entre sí, sí hay un paper de un autor que cita a ese otro autor,
y así todo lo que es las combinaciones que se les ocurra a ustedes. Este es un grafo que armó Nature hace un par de años por sus no sé cuántos años, ese grafo de cositas de los autores de los papers de Nature. Otra cosa que se estudia mucho con grafos es redes o grafos. Acá la gente de biología le dice mucho redes biológicos. Por ejemplo, acá traje un ejemplo del paper ese que dice ahí, de Human Disease Network, donde es los nodos, acá hay dos tipos de nodos. Están los nodos que son las enfermedades, y están los nodos que son genes que participan en esa enfermedad. Yo soy un ignorante total en medicina, así que acá estoy tocando de oído y mal, pero por lo que entendí es como que estas enfermedades, digamos, en esta enfermedad participa alguna mutación o un problema en este gen. Entonces tenés una arista entre la enfermedad y el gen cuando sucede eso, y eso te hace todo un grafo porque algunos genes tienen, digamos, una mutación en más de una enfermedad. Todo esto es como un zoom a este pedacito, y acá están todas las posibles enfermedades, y acá hay una leyenda, si lo quieren leer, la referencia está ahí. Otro ejemplo súper clásico es como la cadena alimenticia, ¿no? Que ahora se le dice la red trófica, creo que se le dice así, donde las aristas son, por ejemplo, animales, en este caso, no, el caso de la trófica está abajo de la celeste. Hay animales y hay una flecha entre los animales, o una arista entre los animales, cuando ¿Perdimos el audio? Perdimos Yo perdí todo, el audio, Fede. ahí está. Perdimos Sí, el audio, yo también. Fede. Fede, herramientas de GNN y aprendizaje en grafos. ahí Ahora te escuchamos de vuelta. habíamos Se perdió el audio por 15 Bien, segundos. perdón. 12 Jets, creo. Se está portando medio mal. Esperemos Ahí. si se corta de vuelta, me avisan y trato de, no sé, trato de inventar algo. Sos de Telecom, Bueno, ¿no? Tenés que solucionarlo. ¿dónde hay ingeniero de telecomunicaciones acá? ¿Dónde? Increíble, ¿no? Así estamos. Lo que les decía es que en este caso es una red dirigida. Le puse el ejemplo de este porque es dirigido en el sentido de que este pescadito alimenta al pajarito este, o este pájaro se alimenta del pescado. Que es un poco lo que les decía, que a veces las aristas están dirigidas en cierto sentido. Y después el último es cuando las aristas tienen atributos, como en este caso que son moléculas. Una molécula la podemos pensar como un grafo, las aristas son los átomos, y los enlaces entre los átomos son de distintas características. Eso yo le puedo poner features o características que no tienen por qué ser numéricas, son tipos de enlace. Y este ejemplo de las moléculas y química es como un caso, no sé si de éxito, pero es como se usa muchísimo el tema de aprendizaje sobre grafos para, por ejemplo, armar moléculas nuevas, o ver si una droga puede tener efectos secundarios, o qué sé yo. Van a ver un montón de papers y buscan un poco de química y aprendizaje en grafos. Bueno, entonces, haciendo esta pequeña motivación, voy a pasar a cosas bastante básicas. Bueno, ya ven que se escucha el ruido de fondo ahí de la calle. Entonces, como para, ¿qué es lo que uno, o sea, ustedes que se dedican a esto, me imagino que lo primero que hacen cuando tienen un dataset es como agarrar un poco el gusto. No sé, mirarlo, plotearlo, graficarlo, hacerle unos análisis medio primarios, vamos a decir. Entonces esto es lo que vamos a mirar ahora un ratito. Entonces, como ejemplo agarré esto que me armó Germán, donde es el grafo de cómo se siguen entre sí los jugadores de la NBA el año pasado. Cada jugador es un nodito de estas naranjas en este caso, y va a haber una flecha de un jugador a otro cuando ese jugador sigue a su vez al otro jugador. Entonces lo primero lo ploteamos, acá hay un montón de bibliotecas para plotear, acá hicimos un ploteo. Y bueno, estadísticas bien básicas que voy a repasar ahora. La primera es la estructura, cuántos nodos tiene, cuántas aristas tiene, cuál es el grado de cada nodo, y el grado de cada nodo es cuántas aristas tiene, y acá tengo grado hacia afuera y hacia adentro, o sea, a cuánto sigo y cuánto me siguen a mí. Y por ejemplo, para este caso el promedio da 34. O sea que cada nodo tiene en promedio 34 sigue a 34 jugadores, más o menos. Pero si mirás la distribución, que es lo otro que se mira también, medio como las primeras cosas que mirás, la distribución de a cuánta gente sigue cada jugador, te da una distribución que tiene colas pesadas. Es decir, hay unos pocos jugadores
que tienen muchos seguidores. En el caso de grado entrante, esto quiere decir que hay unos pocos jugadores que tienen a quienes lo siguen un montón de gente. Esto es súper típico. Por lo general las distribuciones, sobre todo en sociales, en redes sociales, vamos a decir, sociales en el sentido, no de Twitter en este caso, sino una red en general, social, en el sentido de relacionamiento entre humanos, sigue típicamente esta distribución. Después las otras cosas que también son típicas de mirar es la conectividad del grafo. Puede ser que el grafo sea conexo, o puede ser que el grafo tenga varias partes. Es decir, un grafo conexo es uno en el cual todos los nodos, o sea, si yo sigo flechas, puedo conectar cualquier par de nodos. Eso es un grafo conexo. En este caso, lo que hicimos fue fijarnos qué nodos estaban aislados, en el sentido de que yo no puedo ir y volver. Como este es directivo, tengo que ver si puedo ir y volver. Lo que te da, y también es súper típico, es que vas a tener una componente conexa enorme, que se llama componente gigante, ¿tá? Y un montón de pequeñas componentes aisladas muchísimo más chiquitas. En este caso en particular, son todos los nodos están conectados entre sí, que son los que son azules, y hay unos poquitos sueltos que son, estos acá hay 5, pero había 7 u 8, que son jugadores que solamente siguen, que ningún otro jugador los siga a ellos. ¿Tá? Y la otra característica típica es el diámetro del grafo, que es cuál es la distancia. Yo miro dos nodos, me fijo cuál es la distancia mínima entre esos dos nodos. Bueno, agarro el máximo entre todas las posibles parejas, ¿tá? Y eso típicamente da un valor chiquito, que es el famoso Small World Effect, que capaz que lo escucharon nombrar, ¿tá? Que es el grado, el experimento ese de mandar una carta y cuántos saltos llega para cualquier otra parte del mundo. ¿Tá? Para este ejemplo dio 5, ¿tá? Pero es también súper típico que dé medio chiquito. Bien, después, otras cosas que digamos, nos interesa ver es algunos indicadores más típicos son este del clustering coefficient, que es la medida de qué tan amigos son entre sí mis amigos. Esto es simplemente mirar, yo miro dos amigos míos, ¿tá? Y me fijo si ellos entre sí son amigos. Es decir, cuántos triángulos hay que pasan por mí. Esa es la definición. ¿Tá? Está entre 0 y 1 porque está normalizado a la cantidad total, ¿tá? De posibles triángulos que puedo armar con la estructura que tengo. ¿Tá? Y digamos acá lo que armamos fue, pusimos todos los equipos, o sea, armamos los subgrafos de los equipos, ¿tá? Y por ejemplo el que tiene el clustering coefficient más alto es el verde. Fíjense que están todos como muy interconectados. Esto quiere decir que se ve que es un equipo que en Twitter está muy unido. Y en rojo son Los Ángeles Clippers. El otro son los Utah Jazz. El otro son Los Ángeles Clippers. Fíjense que es un equipo que en Twitter es como que no está muy amistado. Están ahí como que medio, no se siguen mucho entre sí. Yo le preguntaba a Germán si les había ido bien a Utah ese año, ¿no? No lo tengo muy claro. Bueno, después el otro indicador que también es súper típico, y seguramente no este en particular, pero el siguiente sí, lo hayan escuchado nombrar más de una vez, es la importancia de cada grafo, de cada nodo, perdón. ¿Tá? Esto hay dos maneras típicas de medirlo. Una es el betweenness, que es cuántos caminos, cuando hicimos ese cálculo, ¿no? Mido dos nodos, me fijo cuál es el camino más corto entre esos dos nodos. Bueno, eso va recorriendo distintos noditos. ¿Tá? Yo me fijo para un nodo en particular, cuántos caminos más cortos pasan por él. Eso es el betweenness. Y ahí no creo que se llegue a leer mucho, pero está marcado desde los más importantes. Y voy a compararlo con el siguiente indicador, porque fíjense que acá no aparece. ¿Quién pensarían que es el más importante en Twitter? Y tendría que ser LeBron, ¿no? Ahí va, tendría que ser LeBron, que no está, pero LeBron está en la siguiente, está acá King James acá. Que es el PageRank, que ese sí le van a haber escuchado nombrar, que es yo hago un paseo al azar por el grafo y me fijo cuántas veces paso yo por ese nodo. ¿Tá? Estas son dos maneras de medir la importancia. ¿Tá? Después, ahora vamos a ver cosas más de representación y cosas capaz que un poco más sofisticadas, o las cosas que seguramente vinieron a escuchar. ¿Tá? Pero hice toda esta pequeña introducción porque muchas veces solo con esto ya me es suficiente para resolver el problema que yo tengo. ¿Tá? Si yo quiero dar un vistazo y ver, bueno, los nodos más importantes son estos, agarrás el grafo, le calculás el PageRank, que hay 300.000 paquetes pasarlo, o el betweenness, y ya con eso te da para que te salte que King James es súper importante o que Curry es súper importante. Bueno,
Entonces, ahora sí, vamos un poco a cosas un poco más, un pelín más sofisticadas, y es esto de modelos generativos. Voy a empezar, y después voy a ir a lo de GNNs, que es como un esquema un poco complementario en realidad. Bueno, entonces, vamos a mirar primero algunos modelos para generar y a su vez para estudiar grafos. ¿Tá? Entonces, el modelo más clásico de todos, seguramente lo hayan escuchado nombrar, es el Erdos-Renyi o el Erdos-Renyi, no sé cómo se pronuncia bien, en el cual es un grafo que es simétrico, no tiene pesos, es decir, soy amigo o no soy amigo, como en el de Twitter, y es directivo, así que no es así tipo vos me seguís a mí, yo te sigo a vos, sino que somos amigos. Y esto se arma fijando una cierta probabilidad P, y entre todos los pares de nodos se arma una arista con esa probabilidad independiente de todo el resto. ¿Tá? Acá tengo un ejemplo de un grafo Erdos-Renyi, y acá estoy mostrando una cosa que es importante, que es la matriz de adyacencia. ¿Tá? La matriz de adyacencia es básicamente, le pongo un número a cada nodo, 1, 2, 3, 4, hasta los que tenga, por este con 100 nodos, de 1 a 100. ¿Tá? Y esto sería una matriz de 100%, donde en la entrada IJ tengo un 1 si hay una arista entre I y J. ¿Tá? Y esto es como una manera de representarlo. ¿Sí? Acá lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, las primeras dos entradas de la fila 0 son 0, 0, después viene un 1, 0, 1. ¿Tá? Esta es la matriz de adyacencia, que es la que vamos a usar ahora dentro de un rato. ¿Tá? Este es un objeto matemático que se ha estudiado muchísimo, ¿tá? Que hasta el día de hoy se sigue estudiando, tiene cosas súper raras, tiene efectos umbrales, tiene todo un poco, ¿tá? Pero como modelo para analizar grafos de verdad, estarán de acuerdo conmigo que le falta. ¿Tá? En particular no tiene comunidades, o sea, vos no podés armarte tipo grupos entre sí que sean muy amigos y después tengan algunos enlaces más sueltos, que es lo que hace este otro modelo, por ejemplo. Este es el modelo de SBM, que es Stochastic Block Model, en el cual de vuelta es simétrico y sin pesos, ¿tá? Pero en el cual yo ahora tengo comunidades, en este caso 3 comunidades, se nota clarito en el dibujo, ¿no? Tengo 3 comunidades, donde hay una comunidad que son súper amigos entre sí, tienen una probabilidad de conexión súper alta, ¿tá? Estos son un poco amigos entre sí, y después, a su vez, enlaces entre las distintas comunidades tienen una probabilidad un poco más baja. ¿Tá? Y fíjense que la matriz de adyacencia, dado que lo ordené de tal manera que los grupos estén en índices sucesivos, se nota clarito que hay 3 comunidades, ¿no? Hay una que está súper conectada, que es esta, hay otra, esta está un poco más conectada que esta, y después tenés ahí unos enlaces medio sueltos. ¿Está? Una pregunta, Federico. Sí, claro. Asumo que se llama simétrico porque la matriz de adyacencia es simétrica. Claro, por eso que dije, o sea, cuando yo soy amigo tuyo, vos sos amigo mío. No existe esto, no se puede... No hay una armar. direccionalidad ahí. Claro, por ahora no podemos armar una situación en la cual yo te sigo a vos en Twitter, pero vos no me seguís a mí. No. ¿Tá? Pero igual ahora va a aparecer, ¿no? No es nada difícil, sería simplemente lo que tenés que armarte es una matriz de adyacencia asimétrica y haces sorteos, no complica mucho. Pero el modelo clásico es así. ¿Alguna otra consulta? Sigo entonces. Una pregunta Bien. ahí Sí, que dale. tengo, sí. O sea, el input, digamos, para armar este modelo es solamente el grafo, y solamente con el grafo ya te genera estas comunidades, digamos. Ahora vamos a armar, ¿no? ahora cuando termine, cuando muestre el tercer modelo, ahí hago cómo haces para inferir en la estructura, vamos a decir. Y otra pregunta también dale. relacionada a esto de los modelos generativos. La idea acá justamente es para, en vez de agarrar y hacerte una lista de todos los twitters, de todos los jugadores, de los equipos, con qué equipo están, y empezar a scrapear y construir el grafo real, es tener un modelo que justamente te lo genere para empezar a estudiarlo. Es eso, ¿no? Es un poco así, ¿no? O sea, vos lo que decís, vos decís, mis números son gaussianos, agarrás tus números, le haces el ajuste ahí a la media de la varianza, y a partir de eso haces otra cosa, ponele, no sé, le haces un intervalo de confianza. En este caso lo que vamos a hacer, que lo que voy a mostrar ahora, es te agarrás tu grafo, suponés que es un modelo de cierto tipo, lo ajustás a tu modelo de cierto tipo, y después a partir de eso es como un pipeline, ¿no? Tipo, después haces tu siguiente paso, que poner en el ejemplo que voy a mostrar es identificar esas comunidades. Perfecto. También lo puedes usar para generar otros grafos. También puede ser una posibilidad con Germán, por ejemplo, el proyecto de ELA, y hemos dicho, bueno, el día de mañana vos querés generarte 1000 grafos tipo del Ceibal, podés ajustar a cierto modelo y empezar a sortear, y es como que estuviera generando
muchos grafos tipo Ceibal. Depende de lo que venga después. Esta es como un primer paso y después ves lo que haces más adelante. Bien. Bien, a ver, sigo. Bueno, entonces mi modelo de cabecera últimamente es este que le voy a presentar, que es un caso general de los dos anteriores, que es este Random Dot Product Graph. Yo les puse las referencias al final, están acá las citas y después están al final todas las referencias. Igual, Gonzalo, si querés, después te paso las slides. De vuelta, en principio es simétrico y sin pesos. Y ahora lo que vos vas a considerar es que cada nodo tiene atrás un vector XY, o sea, el nodo I tiene un vector XY que vive en R a la D. Ponele, si es en 2 dimensiones, vive en el plano. Eso es lo que llama el espacio latente. Y esto es, eso te va a fijar las probabilidades de conexión. Así como antes eran, ponele, en el caso de RNI era P, y en el caso del SVM te lo daba esa matricita que habíamos armado, que había mostrado en un momento. Ahora, la probabilidad de conexión entre dos nodos dados, entre, por ejemplo, en este caso XY y XJ, te lo va a dar el producto interno entre esos dos vectores. ¿Tá? Esto es un caso particular de un modelo donde en vez de poner producto interno pones cualquier cosa, y hay algunos, no sé si varios, pero hay algunos modelos más en esta línea, donde, por ejemplo, la probabilidad me la da la distancia, cosas así. En este caso, la probabilidad me la da el producto interno, y ahora va a quedar claro por qué esa elección. Entonces, ya les digo, este modelo es como engloba los dos anteriores. Por ejemplo, en el caso del RNI, simplemente todos tienen raíz de P como posición. Entonces, cuando hago producto interno, me queda raíz de P por raíz de P, P. El caso del SVM, si tuviera 3 comunidades, tengo que armarme, depende de cuántos sean los valores, pero en el peor de los casos en el plano o en un volumen, 3 puntos, de tal manera que cuando haga el producto interno me dé las probabilidades involucradas. Ahí voy a tener un montón de puntitos acá, otro montón de puntitos acá y otro montón de puntitos acá. ¿Está? Entonces la pregunta que me hicieron hoy, ahora yo tengo un grafo, ¿tá? Ponele el de los jugadores de NBA, ahora vamos a hacer otros ejemplos. La pregunta es, ¿cómo estimo estos XY? ¿Tá? Y acá viene, no sé, Gonzas, qué nivel de profundidad querías, pero acá le prendí cartucho a la parte de matemática porque les tengo fe. Vos dale con todo. Tá. Entonces lo que vamos a hacer es, tenés la matriz de probabilidades, que es lo que vos querés encontrar, o sea, eso es lo que te define tu modelo, es la probabilidad de conexión entre dos nodos cualquiera, es esta P. ¿Tá? Lo que hago es apilo mis X, ¿sí? Y entonces la P me termina dando X por X traspuesto. ¿Tá? Yo siempre lo hago así con la manita porque a mí me queda claro. Así. Es una matriz que es, X es una matriz alta y flaca, ¿tá? La hago porque esto es de ancho D y de largo la cantidad de nodos que tenga. ¿Tá? Y la hago traspuesta y me queda una matriz de n por n, donde en la entrada IJ voy a tener la probabilidad de conexión entre el nodo IJ. ¿Sí? Entonces, acá para estimarlo, la intuición que hay que tener es que justamente la matriz de adyacencia que mostré antes, que es ceros y unos, es básicamente una observación ruidosa de P. ¿Tá? Cuanto más alta la P, es más probable que yo tenga un 1, cuanto más baja la P, es más probable que tenga un 0. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar cuál es la matriz, el X traspuesto tal que, perdón, el X gorro, tal que X gorro por X traspuesto gorro menos A sea lo más chiquito posible. ¿Tá? Esto es al cuadrado, esta F es de Frobenius, es nada más que la suma de los elementos. ¿Tá? Al cuadrado. Bien, ese es nuestro problema. ¿Cuál es el X gorro que minimiza esta norma que está acá? Esto es GAL1, si no mal recuerdo, que es un par de asignaturas que, con la perspectiva de la vida, me he dado cuenta que es la más importante de todas, creo yo, o de las más importantes de todas. Y uno de joven no lo valora. Pero bueno, lo que hacemos es básicamente hacer una descomposición de vectores propios, no tiene mucha ciencia, ¿tá? O descomposición por vectores propios, y eso se puede probar que si yo agarro las D más importantes, los D vectores propios asociados a los D valores propios más grandes, que es esto, le puse gorro simplemente, ¿tá?
me da esta estimación. Eso se puede probar bien fácil, pero digamos, acuérdense que cuando haces proyección siempre te minimizas estas cosas al cuadrado. Pero digamos, es como GAL1 bastante básico. Entonces listo, terminé. X gorro se encuentra así, esto tiene nombre propio, esto de agarrarte los D valores propios más grandes, los D vectores propios asociados a los D valores propios más grandes, se llama Adjacency Spectral Embedding, de la matriz de adyacencia. Pero quedan algunas dudas. La primera es dónde saco D, porque la D la tengo que fijar yo a manopla. Para eso lo que podés hacer es simplemente tipo grafico los valores propios y me fijo donde hay un codo. Si responde a un modelo RDPG el grafo, típicamente va a ser así, de repente va a caer. Después acá tomé una raíz. Esto implica que, todos estos valores tendrían que ser todos positivos. Si no, se me rompe todo. Entonces la pregunta es si no es semidefinida positivo, o más bien, ¿qué pasa si alguno de estos valores propios significativos son negativos? Esa es en realidad la pregunta más correcta, si se quiere. Se puede generalizar súper fácil, acá le dejo la referencia, no complica mucho. Y después hay un tema con la unicidad de esto. Como yo en realidad es X por X traspuesto, es un producto interno, se me da un cierto X y yo roto ese X, o sea, si yo tengo los mismos puntos pero rotados, me va a seguir dando la misma P. Es esta cuentita que está acá, se me tachan los Ws, que es este giro, y me da lo mismo. Eso puede tener complicaciones o no. Depende un poco, nosotros tuvimos algún problema con eso. Bueno, entonces son unos ejemplos, porque todo bien con la matemática, pero hay que bajar las cosas a tierra. Entonces, acá lo que tengo es un grafo Ordo-Rényi, tengo 1000 nodos con probabilidad 0,3. Le hago la descomposición esta que le dije recién con D igual 1, porque sé que vale 1, acá es un poco tramposo, pero sé que vale 1. Y fíjense que me da una matriz, y hago después X por X traspuesto, y fíjense que me da una matriz bastante constante, el rango es entre 0,36 y 0,24, pero está muy centrado en 0,3. Es decir, esto es la P, ¿no? Esto tendría que ser la estimación que hice de P. Y esto que está acá es el histograma de cuánto valen los XY, que tendrían que dar raíz de P. Y fíjense que es como una gaussiana centrada en raíz de P. Incluso esto se puede probar, tipo que tiene un teorema central del límite en la estimación. Yendo al caso del SVM, el mismo ejemplo de recién, tengo mi matriz de adyacencia, hago el embedding y le pongo dimensión 3, y me queda una matriz P estimada, que es esta que está acá, que se parece mucho al original, y tengo efectivamente los tres puntitos. Acá grafico, como dicen, D igual 3, en vez de ser un valor nada más cada X, es un vector cada X, y acá se nota están los tres clusters y los tengo identificados. Ahora un ejemplo real. Capaz que alguno escuchó nombrar de esto del Zaccaris Karate Club. Es un grafo hiperclásico donde los nodos son personas, hay una arista si son amigos entre sí, y eran amigos en un club de karate. En un momento el club de karate se peleó el administrador con el entrenador. Yo creo que el entrenador es 0 y el administrador es 33, o 33 creo que es el administrador. Se pelearon y se separaron en dos subclubes, y el paper original identificaba quiénes iban a ir a cada club, a cada subclub. Entonces, le hacemos el embedding a este caso en dimensión 2, y nos queda estas posiciones. Y fíjense que, primero, que es un poco la intuición, por eso lo pongo. En la magnitud del vector, me dice qué tan atractor o qué tan atractor es ese nodo. En este caso el que tiene más magnitud es 0, que es este, fíjense que es hipercentral, y los dos más importantes del otro grupo son 32 y 33, que son estos dos que están claramente con muchas conexiones. Y el ángulo entre sí, que es el producto interno es magnitud por coseno del ángulo, perdón, y el ángulo entre sí me da la alineación. Y fíjense que 0 y 32 y 33 están a 90 grados, que marca esto, ¿no? El 0 está conectado con un montón de gente, pero no con 33 y 32, claramente no son amigos, y no lo son. Y claramente acá hay dos pandillas, básicamente, ¿no? O sea, acá se nota clarito que estos son todos amigos de 0, y estos de acá son todos amigos de 0.
Entonces yo, por ejemplo, si quisiera identificar las dos comunidades, le podemos correr un k-means, identificamos cada uno de los subgrupos y queda identificado bien. Y acá, bueno, acá hay todo acá hay un montón, acá hice este ejemplo nomás, pero acá hay un montón de cosas que se pueden probar, que no vamos a entrar en la discusión, pero acá anduvo precioso. Es más, este es el grupo, está bien, vamos a decir. Bien. ¿Cuál es el impacto ahí de la elección de D, digamos, en este ejemplo? ¿Se entiende la pregunta? O sea, Perdón, repetímela que se me cortó. Ahí va. No, preguntaba si afecta en algo la elección de D, digamos, variar el valor de D. Sí, porque vos en la medida que agregás más Ds, si te pasás, le estás agregando ruido. Uh-huh. Si te quedás corto, capaz que no identificás subgrupos. Imagínate, acá lo hicimos en 2D, pero podría perfectamente pasar que en realidad, si lo haces en 3D, 19, no sé, este grupo de acá, ¿no? 19, 13, 2, están en realidad en el eje grupo que no estás dibujando. Ortogonal al resto y capaz que es otro clúster. ¿Cómo estar seguro de eso? Eso es parte del problema. Por eso te decía que acá con D igual 2 y con k-means anduvo bien. Yo no digo que sea un problema fácil ni ahí, pero sí. Igual después, de vuelta, ¿no? O sea, vos tenés métodos para decir cuánto vale el D. Y en general te conviene pasarte más que ser berreta, al contrario, porque en realidad el ruido termina estando centrado alrededor de 0, y si es ruido para todo el mundo, ahí no lo vas a distinguir. Entonces, en realidad, si es para clustering, para detección de comunidades, en realidad, pásate un poco que no pasa nada. O sea que el D es más o menos cuántos grupos estimás que va a haber. Se puede probar además, sí, se puede probar además que la cantidad de grupos que podés identificar es como máximo D o D, sí, D. Creo que D. Sí, es medio parecido cuando estás intentando elegir el K de k-means, que también te pasa algo así. Yo tengo una pregunta, porque acá si la probabilidad te queda determinada por el producto interno, en realidad tus clústeres van a tender a tener forma más de recta que de clúster gaussiano, como uno iría. Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. ¿Por qué no hice un agrupamiento por ángulos? ¿Se nos cortó, creo? Ah, no. La pregunta es esa, ¿por qué no hice un agrupamiento básicamente por ángulos? Sí, se podría haber hecho. Clusterizar su espacio, hacer un case subspaces, por ejemplo. Sí. Es más, recomiendan que no use k-means, sino que te recomiendan que use GMM, que es tipo Gaussian Mixture Models, en el cual vos podés tipo deformar. Pero acá no me anduvo del todo bien, entonces puse k-means, que en realidad es lo que se usa clásicamente, se usa k-means. Pero sí, es una excelente pregunta. Es más, hay algunos papers que son, tipo, usan los ángulos y agrupan en función de ángulos. Lo que estoy mostrando acá son casi todos ejemplos de juguete, ¿no? Pero sí, hay un montón. La gente que lo hace en serio recomienda no usar k-means. Bien, gracias. ¿Algo más? Sigo entonces. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa si el grafo no es dirigido? Entonces claramente ahí no podés, porque X por X traspuesto siempre te queda simétrico. Así que si no es dirigido, seguramente la matriz de probabilidad sea asimétrica. ¿Está? Esto se puede generalizar bastante fácil. Ahora lo que tenés son dos vectores por nodo. Uno que te modela la componente hacia afuera y otro que te modela la componente hacia adentro. ¿Está? Y lo que haces es, en vez de hacer descomposición por vectores propios, haces descomposición SVD, por valores singulares. Y el desarrollo es prácticamente el mismo. Me quedo con los valores singulares, con los D más importantes, y la matriz, las columnas correspondientes. Las columnas correspondientes. ¿Está? Y acá les hago otro ejemplito de un grafo directivo. En realidad este es un grafo bipartito, además, donde el grafo es, tengo senadores de Estados Unidos, y tengo leyes, y el grafo es cómo votó
cada senador, o sea, si votó un cierto senador a cierta ley, entonces hay una arista desde el senador hacia esa ley. ¿Tá? Ese es el grafo. ¿Tá? Es un grafo dirigido en el cual tengo dos tipos de nodos, que uno es senadores y otro es leyes. ¿Tá? Y yo puedo hacer la descomposición esta perfectamente. Por ejemplo, que están acá en el origen, los pueden ver, están todos acá abajo del todo, estas son las leyes. Ahora estoy graficando solamente el comportamiento hacia afuera. ¿Tá? Se cortó el audio de vuelta. Te perdimos, Fede, sí. Después de que dijiste comportamiento hacia afuera. Y qué grande Bernie Sanders ahí que lo veo como independiente. ¿Estás ahí, Fede? Sí, perdón, te perdimos. No, te perdimos después que dijiste comportamiento hacia afuera y ahí te acordaste. Le decía que no hay, digamos, yo lo que estoy graficando acá es el comportamiento hacia afuera de los nodos. ¿Tá? Entonces, los que tienen comportamientos hacia afuera son los senadores, que son los que votan. Las leyes solo reciben. Entonces, las leyes están todas acá en el origen. También podría hacer el mismo análisis para las leyes midiendo el comportamiento hacia adentro. ¿Tá? O podría mirar toda a la misma vez. Pero me gustaba mostrar esto acá. Lo que hice fue un embedding en 2D del comportamiento de los senadores en el último periodo, 2019-2020. ¿Tá? Y si se fijan, primero, los colores, el código de colores es por partido. ¿Tá? En celestito, este que está acá es demócrata, en amarillo es republicano, y rojo son independientes. ¿Tá? ¿Cómo hay que interpretar esto? Igual que en el caso del karate. Si están a 90 grados es que no están de acuerdo. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, Bernie Sanders está súper en desacuerdo con Kelly Loeffler, o capaz que anda por acá alguno un poco más famoso. Bueno, están todos muy tapados los nombres, pero esta acá bastante conservadora. Lo otro es la magnitud, me dice cuánto votó. ¿Tá? Bernie Sanders con la campaña se tomó licencia y faltó un montón. ¿Tá? Y Kelly Loeffler es una senadora que entró hace poco, ¿tá? Por eso tiene pocos votos. Pero cuando votaron totalmente opuestos. ¿Tá? Y esto además me permite hacer como un agrupamiento, ¿no? En el cual yo ven que tengo todos los senadores de un partido alineados, todos los senadores del otro partido bastante alineados, y además puedo medir tipo su inclinación hacia ser bipartidista en este caso. Y Collins Margaret, esta Susan Collins, es bastante famosa por ser ahí, mega como, no sé si de centro es la palabra, pero como que es abierta a negociaciones, si quieren, esa sería la palabra. ¿Tá? Bueno, acá está su vice, también está muy, muy cerca, la vice elegida está bastante cerca ahí de Bernie. Bueno, bien. Esto entonces tengo grafos dirigidos, no dirigidos, y ahora con pesos, que no lo vamos a desarrollar mucho, lo voy a mostrar nomás, que es un poco el interés del proyecto que tenemos con Germán, en el cual lo que hicimos fue tratar de detectar cambios en la red. ¿Tá? Yo tengo un montón de medidas de RSSI entre pares de APs. ¿Tá? Esto es una red bastante chica, son solamente 8 APs. Pero si yo quisiera detectar cambios en eso, cambios me refiero a, no sé, me cambiaron una AP de lugar y no me avisaron, pusieron una pared en el medio y no me dijeron nada. ¿Tá? Yo quiero ser capaz de detectar eso sin esperar a que me llamen a decirme, vos se rompió todo. ¿Tá? Tendría que ponerme a analizar los 56 pares de series temporales de RSSI. ¿Tá? Lo cual no es muy práctico. Y es bastante difícil porque es una serie temporal multidimensional que tiene un montón de correlaciones entre ellos. ¿Tá? Lo mejor es pensarlo como un grafo, justamente, como un grafo con pesos, como una serie de grafos con pesos. ¿Tá? Y bueno, eso es lo que trabajamos un poco nosotros en el paper este que mandamos a una conferencia ahora hace poquito. Y pasamos de tener 56 series temporales a, haciendo esta representación, a tener nada más que tener que analizar 4 series temporales. Y bueno, acá no se ve mucho. Y acá salta clarito esa caída y lo detectamos bien, etc. En esas cosas estamos. Entonces, con esto terminaría con la parte de modelos generativos. No sé, vamos 45 minutos, creo que estamos súper bien. No sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces sigo con GNNs. ¿Tá? Entonces dijimos, tengo grafos con dirigido, no dirigido, tengo pesos en las aristas,
Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si tengo pesos, si quieren, o números en los nodos propiamente dicho? ¿Tá? Por ejemplo, es el ejemplo que vamos a usar, un sistema de recomendación, donde tengo gente que compra cosas y a veces le pone nota, a veces no, pero ya con el dato de que lo compró me sirve, o tengo películas, si la vio o no, ya con eso me da. Y quiero saber si a cierta persona le va a gustar cierto ítem, puede ser una película, puede ser un libro, puede ser lo que quiera. ¿Tá? Entonces, una primera pregunta, y es uno de los problemas del cual solo voy a mencionarlo ahora, es que a veces el grafo uno no lo tiene, sino que lo tiene que inferir. ¿Tá? Por ejemplo, en este caso, puedo armarme el grafo como armé el de los senadores recién, y armarme un grafo bipartito de usuarios y objetos. Eso lo puedo hacer, y se pueden hacer cosas para este caso en particular del sistema de recomendación. Se puede descomponer y usar técnicas un poco más, con más cositas de las que mostré recién, pero muy parecido a lo que mostré, que funcionan súper bien. ¿Tá? Pero para ilustrar el problema voy a usar GNNs, y además quiero destacar que en realidad, si yo quiero armarme un grafo de productos, tengo que inferir cuándo hay un enlace entre dos productos y qué peso le pongo a ese enlace entre productos. ¿Tá? Y esto pasa en otras cosas, por ejemplo, no sé, en cosas del cerebro, cuando estudian el cerebro, tienen que ver cuál es la conexión entre distintas partes. ¿Tá? Hay todo un tema de, vamos a decir, inferencia topológica, no sé si es la palabra, pero tratar de estimar cuál es el grafo subyacente a mi problema. ¿Tá? Entonces, para este caso, me tendría que armar yo un grafo de cercanía, entre comillas, entre productos. ¿Tá? Es decir, hay una arista entre dos productos que se parecen, y el peso me dice qué tanto se parecen entre sí. ¿Tá? Entonces, acá tengo un ejemplo de una base de datos que es esta MovieLens 100K, que es un dataset de películas. Son un montón de películas y un montón de usuarios. ¿Tá? Y lo que tengo es el dato de cómo rankearon las películas todos estos usuarios. ¿Tá? Entonces, en este caso me armé la matriz de adyacencia, o sea, esta matriz entre películas es simplemente la correlación entre los votos. ¿Tá? Es decir, si hay dos películas que un montón de gente la votó igual, entonces ahí hay un enlace fuerte. Por ejemplo, no sé si llegan a ver bien, pero voy a marcarlo acá. Por ejemplo, esta película y esta película tienen un enlace bastante fuerte. Está como bastante oscura la línea que los une. ¿Tá? Y entre esta película y esta película creo que no hay ni una raya. ¿Tá? Esto quiere decir que estas dos películas no se parecen. ¿Tá? Es decir, los usuarios que votaron por estas películas o votaron totalmente distinto, o directamente ni los votaron a esos dos. ¿Tá? Que puede ser, no sé, Star Wars y el Ciudadano Kane, por decir algo. ¿Tá? No sé cuáles son estas dos. ¿Tá? Entonces, este es el grafo que me dice qué tan parecidas son dos películas. Y arriba de ese grafo, por cada usuario, voy a tener los votos que puso. ¿Tá? Acá marqué un usuario en particular, cómo votó, en las que votó. ¿Tá? Por ejemplo, esta película le gustó más o menos, y esta película le gustó pila. ¿Tá? Este es un poquito más chiquito que este. ¿Tá? Así que esta película no le gustó tanto como este. ¿Tá? Y las que no sé son estos rojitos. ¿Tá? Estos puntitos rojitos chiquitos. ¿Tá? Esas son las películas del cual este usuario en particular no votó. Y a mí lo que me gustaría es saber, bueno, esta película que está acá, ¿le va a gustar, sí o no? ¿Tá? ¿Se entendió? La pregunta entonces es si se entendió. Si yo tengo que decir este ranking, ¿tá? Una idea bien intuitiva es tomarme el promedio de los votos de películas parecidas, entre comillas, o que están cerca. ¿Tá? ¿A qué ranking le voy a dar bola? ¿Al de este que tiene una arista súper fuerte, o al de este que casi que no tiene arista? Al de la lista fuerte. Ahí va, seguramente le vaya a gustar esta película, tomando en cuenta nada más que estas dos. Si tuviera que elegir entre estas dos,
me voy a quedar con este. ¿Tá? Y lo podemos pensar así en realidad, podemos decir, bueno, dado mi grafo y dada mi señal, lo que hago si tengo que predecir un valor es hacer como un promedio ponderado entre los votos de los vecinos, de las señales en los nodos vecinos. ¿Sí? O sea, acá, perdona, Fede, Sí, claro. si estoy entendiendo bien, acá el problema sería identificar dentro de los nodos que están sin punto azul, digamos, Sí. que son las películas que no vio el tipo, Sí. ¿cuáles le vas a recomendar? O sea, que tenés que Exactamente. tratar de identificar cuáles son las que están mejor conectadas con los... No, yo lo que quiero recomendar con las es, por películas que ejemplo, vio. yo le quiero, sí, o sea, fue indirecto en realidad. Acá lo que quiero hacer, en realidad, el problema es ponerle una puntuación acá, adivinar cuál sería la puntuación acá. Después, yo me quedaré con las tres que tengan mayor puntuación. Ahí te perdimos de nuevo. Te perdimos. Creo que él no nos escucha, nosotros tampoco. Me parece que deben ser los auriculares más que el internet. Sí. Pero el video sí, lo más bien, sí. Sí. Y promediarlo de una Te manera. perdimos hace un minuto, un rato. ¿Volví a la No, vida? no. Volviste 15 ahora. segundos, 15, 20 segundos. Tiene pinta de que son los auriculares más que el internet, porque el video sigue de lo más tranqui, pero vos no nos escuchás y nosotros no te escuchamos a vos. No sé, porque estos auriculares es algo que ya se han roto hoy. Lo acabo de salir de una reunión. No, es esto. Hoy están dando medio mal. Vos disculpas por las fallas constantes. Ningún problema. Lo que le decía, el problema en el fondo es decir cuánto vale el numerito que está acá. O sea, qué tamaño de nodo tendría que yo poner acá. Si es un 5, si es un 4, si es un 3, si es un 2 o si es un 1. ¿Tá? Ese es el problema. ¿Tá? Y para eso lo que voy a hacer es tomar la señal de los nodos vecinos a este. ¿Tá? La señal correspondiente a este usuario. Si a este usuario le gustó esta película y estas dos películas se parecen mucho, le tengo que dar más corte que al valor que puso en esta otra película, donde estas dos películas casi que no se parecen. Federico, una consulta. Dale. Esa vecindad entre los nodos, o sea, ¿cómo está hecha? Cuando vos mostrás las figuras de los grafos, cuando disponés los nodos en ese plot, ¿en base a qué están dispuestos los nodos en el grafo? Porque yo sé que ese nodo es vecino de los otros y no eventualmente el que está en la otra punta porque también tiene una conexión. Hay dos preguntas en una ahí. La primera, ¿cómo los dispongo en el plano? Eso hay un montón de algoritmos de visualización. Esto acá yo usé uno que se basa tipo en resortes y fuerza y no sé qué, y digamos, es el por defecto que te usan todas las bibliotecas. Después perfectamente podés ponerlos todos en un círculo y tirar las rayas que correspondan, o no sé, o como el que mostré primero, que era todo con circulitos, todo lindo. Eso es una manera de visualizar y a veces es engañosa. A veces parece que tienes unas comunidades ahí, pero es un efecto de cómo te quedó distribuido. Esa es la primera pregunta. Entonces acá yo las puse con algoritmos por defecto para plotear. La otra pregunta es ¿cómo armo el grafo? Que por eso yo le decía que me parecía importante ponerlo como ejemplo de cómo infiero yo el grafo. ¿Por qué? ¿De dónde saqué que esta película no se parece a esta? Porque acá no hay una arista, o es una arista muy chiquitita entre estas dos. ¿Tá? En este caso en particular, hice una cosa bien sencilla, que es fijarme la correlación de notas entre esas dos películas. Por ejemplo, si muchos usuarios le ponen la misma nota a estas dos películas, entonces ahí vas a tener una arista bastante fuerte. ¿Tá? Si pocos usuarios lo votaron en común, o si las notas que tenés no se parecen, entonces le pones una lista, o no le pones una lista, y esta podés umbralizar, este está umbralizado. Okay, pero es básicamente la correlación entre las notas, para este caso. Después puedes decir todo lo sofisticado que quieras, por eso le digo que esto es un área, que es inferir la topología de mi grafo, o sea, dado los datos, ¿cuál es el grafo que está atrás? Podrías conectarla por actores o por el género, por ahí. Imagínate sí, o en libros, por ejemplo, si tenés libros, podrías empezar a conectarlo no solo por las notas, sino por el autor, podrías hasta tratar de mirar el texto que está dentro, o la editorial, o qué sé yo. Por eso, acá tenés un mundo, del cual yo solo menciono esto, pero para que sepan que el problema existe.
Buenas, tengo una consultilla con Sí, respecto dale. a lo que estabas diciendo recién. Lo que estás tratando de clasificar, básicamente no me quedó claro si lo que estás tratando de hacer ahí es o sea, predecir una variable continua, o sea, la calificación, digamos, o es un problema multiclase, digamos. Si es que querés predecir el 1, 2, 3, 4, 5, o posibles números que están ahí entre medio. No, digamos, los números son todos 1, 2, 3, 4, 5. Después lo voy a poner como algo continuo y nada, me diré el error, ponerle, me da 4,2, y voy a tener un error de 0,2. Porque aparte, como están ordenados, es 1, 2, 3, 4, 5, no es que sea categórico, no es tipo, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, No sí, es sí, azul, no es gracias. azul, rojo, verde, está ordenado, entonces en realidad hay una noción de distancia. Si yo te digo 4,2, está claro que y era 4, está mucho mejor que si era 1. Gracias. Bueno, pero quedó claro esto, lo de la señal, está porque es un grafo entonces del cual yo tengo que inferir la topología y sobre el que me defino señales. ¿Está? Y cada usuario va a tener su señal en el grafo. ¿Está? Este es un usuario. ¿Está? Otros tendrán otras notas y otros desconocidos. ¿Está? Entonces, bueno, dijimos que lo que vamos a tratar de hacer intuitivamente es buscar promediar los numeritos que están en mi vecindad. ¿Está? Entonces, para eso es que se define esto del Graph Shift Operator, o S, que básicamente, en el caso más sencillo, es la matriz de adyacencia traspuesta. ¿Tá? Porque si yo agarro y me defino un vector X, que sean, ordeno de la manera que yo quiera los usuarios, perdón, las películas. ¿Tá? Y para cierto usuario, yo pongo en un vectorcito cuál es la nota de todas las películas. ¿Tá? Arranco con Star Wars, Ciudadano Kane, y poniendo así un vectorcito, cuáles son las notas. Y hago lo mismo para todos los usuarios que tenga. ¿Tá? Pero cada usuario tiene su X. ¿Tá? Si yo agarro y lo multiplico ese vector X por la matriz A traspuesta, lo que voy a tener es en la posición del usuario U. Ah, Perdimos tu audio de vuelta, Fede. La matriz del usuario U, a ver. Los equipos de fútbol. ¿Nos escuchás? Sí, ahora sí te Perdimos escucho. de vuelta, Fede. Perdimos tu audio cuando dijiste la matriz del usuario U y estabas Perfecto. haciendo gestos que se veían los gestos, pero no el audio. Voy a hacer, porque arranco con el ejemplo este así de una que se queda más claro todavía. ¿Tá? Lo importante, lo que quiero transmitirles es que yo tengo mi vector X, ¿tá? Que es la señal sobre el grafo, tengo un número por cada uno de los nodos. ¿Tá? Y si yo multiplico la X, la premultiplico por S, que es la matriz de adyacencia de traspuesta, lo que voy a lograr es en la posición del nodo I, o del usuario U, voy a tener la suma de la señal en todos los nodos vecinos. ¿Tá? Eso se puede ver de vuelta, es gal 1. ¿Tá? Pueden hacer la cuentita, se fijan. ¿Tá? Pero es básicamente eso. Entonces, les voy a hacer este ejemplo que a ver si queda un poco más claro. Es los partidos que han jugado en el año 1994 las selecciones de fútbol del mundo. ¿Tá? Y me voy a enfocar en Uruguay. ¿Tá? Uruguay en el año 1994 jugó un solo partido contra Perú. ¿Tá? Entonces, si yo hiciera, imaginemos que yo le pongo el, no sé, le pongo el peso que sea, no sé, ¿cuántos mates se toma por día? Entonces, a Uruguay le estaría llegando, cuando yo haga esta primera multiplicación, le estaría llegando un primer valor que es cuánta gente toma mate en Perú. ¿Tá? Ese vendría a ser el I para ese caso. ¿Tá? Ahora, si yo hago las potencias de esta S, y por ejemplo le doy al cuadrado, lo que me empieza a llegar es la señal de los vecinos a distancia 2. ¿Tá? Pero pesados por la cantidad de caminos que tienen exactamente 2 saltos para llegar a Uruguay. Entonces, por ejemplo, cuando lo hago al cuadrado, Perú desaparece porque se ve que no tienen camino que dé así que de exactamente 2, y empieza a aparecer otra gente. ¿Tá? Empieza a aparecer Chile, Bolivia, ¿tá? Que sé que son equipos que jugaron contra Perú, o no sé muy bien de dónde salieron. ¿Tá? Y a su vez, si yo lo elevo al cubo, ¿tá? Empiezan a aparecer más países. ¿Tá? Y fíjense que hay algunos que están más gorditos que otros, porque en particular Perú es el más gordito. Por eso que les digo,
me dice cuánta gente, o sea, cuántos caminos me llevan ahí. ¿Está? De largo 3. Llegan desde, por ejemplo, Perú en este caso, hay 3 caminos de largo 3. ¿Está? Entonces, haciendo con este operador, con la S esta, es que yo puedo traer información de mis vecinos. ¿Está? A una suma ponderada de cuántos caminos llegan a mí. ¿Está? Y ya con esto ya está. ¿Está? Con esto incluso me armo un filtro. ¿Está? Porque lo que hago, si yo quería tomarme el promedio de solamente mis vecinos a distancia 1, agarro mi señal de las notas que yo había puesto a todas las películas, las premultiplico por S y tengo cuál es la suma de las notas de todas las películas que estaban a distancia 1 de mí, o de esa película en particular. ¿Está? Si yo quiero más distancia, entonces lo elevo al cuadrado, que es esto otro, está a la K. ¿Está? Se cortó cuando dijiste lo elevo de acá. Luego decía. Quedó duro el video también, ¿no? No, yo te escucho perfecto. Ahí volvió. No, Recién volviste, Fede. Oh, qué desastre, che. Viste, no te digo, esto pasa por innovar. Me hubiera quedado ahí en el escritorio con la nena chica a UPA y estábamos mucho mejor. Bueno, ¿dónde se me cortó? Perdón. No, ahí lo elevo a la K, dijiste, y cortó. Ah, está. Está, pero se entiende, ¿no? O sea, cuanto a lo más elevo la S, es como que le voy dando más importancia a los vecinos que están lejos. ¿Está? En el caso anterior, está la 3, le estoy en la cuenta, se va a meter la señal de, en este caso creo que, no sé en qué país será, pero en este caso Islandia, me hablan de Islandia. ¿Está? Le voy a terminar dando corte a la señal en Islandia cuando lo haga con esa a la 3. ¿Está? A medida que lo achico, estoy como más local. Cuando lo agrando, es como que estoy tomando más señal en el grafo. ¿Está? Y cuánto corte le doy al hacer el promedio me lo fija el H. ¿Sí? Entonces, para hacerles 2 paralelismos, para que quede bien claro. El primero, esto es una convolución común y corriente en el tiempo. ¿Está? Si el grafo fuera un círculo directivo, ¿está? O infinito si quieren, ¿está? Una línea infinita, directivo donde la dirección es el tiempo, entonces es la convolución habitual sustituyendo S por Z a la menos 1. ¿Sí? Después también puedo pensar en imágenes. ¿Está? En imágenes es una grilla. ¿Está? La gran diferencia con imágenes es que yo acá tengo solo un operador, ¿está? Que es el que me trae información de mis vecinos. ¿Está? En imágenes yo tengo 2 operadores, uno que es vecino para arriba y otro que es vecino de costado. ¿Está? Y con eso yo me puedo hacer filtros asimétricos, cosas así. Fíjense que acá no podría hacer filtros asimétricos. Yo me estoy quedando, por ejemplo, estoy en un píxel y le aplico una vez el operador, le doy el mismo peso a los 2 de arriba y a los 2 de los costados. ¿Se entendió? Sí. Está. Y lo otro es que el GCO acá usé el de la matriz de adyacencia traspuesto, pero hay variantes. Está el laplaciano, se puede normalizar, se le puede agregar cosas a la diagonal, qué sé yo. ¿Está? Pero para que se entienda, viene un poco por acá. Bueno, listo, porque una vez que ya sé convolucionar, nada, aplico paralelismo con CNNs y es aplicado en la no linealidad. Convoluciono, aplico no linealidad y ya está. ¿Está? Entonces acá, esta es una figura sacada del paper este de Ribeiro, Ruiz y no me acuerdo cuál es el otro. ¿Está? Pero incluso puedo hacer varias capas, ¿está? Donde tengo, o sea, una vez que yo armo la convolución y la paso por la no linealidad, tengo una nueva señal en el grafo. ¿Está? Y eso, después lo puedo apilar capas arriba de eso, ¿no? O sea, y hacer un deep GNN, vamos a decir. ¿Está? Incluso puedo armarme tipo con muchos features, como se hace mucho en imágenes, ¿viste? Donde tengo la primera capa me genera 3 o 4, lo que fuere,
¿Sí? Y no tiene mucho más historia que esto. Nos perdimos la parte gris de la derecha. Pero, che, qué desastre. Bueno, Nos les perdimos la decía. historia. Sí, nunca más viene a charla acá. Lo daré con la Martia UPA. Le decía que la única diferencia entre este y este es que yo acá pongo, o sea, varios canales. ¿Sabes? Que es lo típico que se hace en imágenes, ¿no? Donde yo tengo, la primera capa me genera como varios features. ¿Tá? Entonces, en vez de tener numeritos yo acá, ser un filtro común y corriente, tengo matrices acá. ¿Sí? Pero es básicamente, si saben de CNNs, es básicamente lo mismo. ¿Tá? La única diferencia es, en realidad, la diferencia está en esto. Está en esta etapa, esta convolución, donde ahora es una convolución en un grafo. ¿Tá? Lo que hay que entender acá es esto. Conceptualmente, ¿no? Después está todo el tema de hacerlo andar, ¿tá? Que eso es otro precio. Pero entender es entender esto, que es la convolución en grafos. ¿Tá? Está bueno. Yo tengo una pregunta. Dale. Haciendo como relación a las convoluciones en imágenes, ¿no? Sí. Normalmente se agrega una capa de max pooling que te junta varios de los píxeles entre medio de las capas y todo lo demás. Y eso hace que cuando vos estás en capas más profundas, en realidad estás mirando un parche más grande de la imagen cada vez. Por lo que entiendo, en las GNNs en realidad vos siempre mirás el mismo parche. O sea, a menos de que, o sea, podés cambiar el K en cada una de las capas, capaz como hiperparámetro, pero en principio no porque vos te vayas metiendo dentro de las capas vas a empezar a ver cada vez. Podés hacer pooling perfectamente. Está en la última transparencia como temas que no toqué. Pero sí, podés hacer pooling en el grafo, donde tipo te definís la vecindad en el grafo y de alguna manera te quedas, no sé, con el máximo, con lo que vos quieras. Ahí hay, de vuelta, bien sabrán, hay 10.000 variantes, pero sí se puede. Interesante. Acá la diferencia sería que a nivel que avanzás en las capas, por lo que yo entiendo, lo que te empieza a llegar es información que está más lejana en el grafo, ¿no? O sea, No, eso es en el orden del filtro que vos ponés. Es en el K grande acá. Ah, está bien. A nivel después, a medida que sea más profunda la red, eso es un tema de tu problema, qué tan profundo que se necesita que sea, qué empieza a ver. También hay cosas de esas, de interpretabilidad. Pero no, eso es un tema de profundidad de la red. O sea, ahí empieza a ver cosas, qué sé yo. Perfecto, gracias. Fede, tengo una pregunta. Juan Pablo acá. Al menos en CNNs es algo... Creo que no te está escuchando porque perdió el audio. Sí. Y si hay algún llanto, es mi bebé, que tiene un mes. Opa, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. No te escuché, Gale. ¿Cómo andás, Garela? Todo bien, todo bien. No, la pregunta era porque, bueno, en CNN es algo común ver que los primeros filtros empiezan a reconocer bordes, empiezan a reconocer algunas cosas más, más chicas en la imagen. ¿Qué tipo de filtros serían intuitivos obtener en la primera capa de convolución sobre un grafo, ¿no? Con sus próximos? O sea, si se obtienen cosas más interpretables. Esa es un poco la pregunta. Excelente pregunta, pero la verdad que no te sabría contestar, porque yo sé que hay trabajos de estos, porque lo mencionó Alejandro en el curso que estuvimos tomando este semestre, de esto, de interpretabilidad, que fue lo que dije recién, pero depende, me imagino que depende mucho del problema. La verdad que no tengo tanta práctica como para decirte, mira, los primeros filtros son de este tipo, no te quiero mentir, pero sí sé que hay trabajos que se dedican a eso. Eso es todo lo que en este momento te puedo contestar. Federico, tengo una pregunta también. Dale. No me terminó de quedar clara qué es exactamente la entrada a la capa de convolución, lo que sería el vector X. Mira, para que vamos a hacerte, me ha dado el ejemplo y a ver si con esto te queda claro. Vamos a volver al ejemplo de las películas. ¿Tá?
y vamos a tratar de predecir si a alguien le va a gustar Contacto o no le va a gustar Contacto. Contacto es la película, no sé si la conocen, la del libro de Carl Sagan. Este es el laboratorio del curso de Alejandro. Por eso lo traje, porque los números son de verdad, los hice yo. Entonces, lo que me defino es mi vector, que es la entrada esta, es dado un usuario U, ¿qué notas le puso a las distintas películas? Tengo mi grafo ese que mostré antes, que me mide correlación entre películas, qué tan parecidas son las películas. Y mi vector es, para todas las posibles películas, qué nota le puso el usuario a esa película en particular. Y acá el índice es totalmente arbitrario. Pongámosle en 0 las que no rankeó, y saquemos la que queremos adivinar, que es la de Contacto. Entonces lo que quiero predecir es X u C, el ranking correspondiente a Contacto para este usuario. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente, voy a volver al grafo este que te mostré hoy. Imagínate que este es Contacto. Cuando yo haga un filtro de orden 1, me va a traer la nota que él le puso a las películas que están cerca. ¿Sí? O sea, en la suma ponderada que va a terminar haciendo cuando hagas el producto S por X, me va a traer una suma ponderada de las notas de las películas que están a distancia 1, ponderadas por qué tan parecida es esa película a Contacto. Cuando yo lo haga al cuadrado, ahí me va a traer películas que están a distancia 2, ponderadas por, bueno, el recorrido, ahí es la suma de los pesos. ¿Se entiende? Eso sería análogo al tamaño del filtro de convolución en imágenes, entonces, mirá. Es que es totalmente análogo. Totalmente análogo. Sí, sí. Sí, porque fíjate que es lo que te digo acá, mira, es la analogía esta. Si vos sustituís el S por Z a la menos 1, el K o el K grande que vos pongas acá, te dice qué soporte va a tener este filtro FIR. O sea, qué tanto retraso vas a tomar en cuenta. Es exactamente lo mismo. Yo siempre cuando estábamos estudiando estas cosas me agarraba de ese ejemplo. Es un grafo con un círculo. Está dirigido. El problema es que es dirigido y casi todos los resultados que hay por ahí es para no dirigidos, pero es un grafo dirigido con flechitas en el sentido del tiempo. Entonces cuando haces S te va a traer la del vecino. Cuando haces al cuadrado te va a traer la de 2 vecinos. La de 3 vecinos y así. No te escuché. Perdón, sí. Gracias, ya quedó claro. Por favor. Bueno, entonces, tengo un vector con las notas y tengo una salida, que es lo que quiero adivinar. Perfectamente podemos hacer una red neuronal común y corriente, tipo totalmente conectada, con todas las capas que quiera. ¿Para qué me voy a andar yo complicando con esto? Es más, acá les hago este ejemplo que es el del laboratorio del curso de Alejandro. Si se lo corremos a esto, 2 capas, 64 neuronas en la capa escondida y le mido el error cuadrático medio, me da 0,01. Y lo comparo contra la GNN, en este caso lo hice de una capa, pero lo hicimos algunos ejemplos con 2 y da más o menos lo mismo, da 0,26, así que parece dar mejor la totalmente conectada. Pero la gracia está que cuando vos vas a hacer test, o sea, cuando vas a hacer el error de test que te dice qué tanto generaliza tu sistema aprendido, vamos a decir, ahí da peor la Fully Connected Network porque no le da corte a la estructura, justamente. ¿Está? O bueno, o tendría que aprender las correlaciones entre las cosas, ¿está? Es como mucho más... O sea, si vos le das el grafo, ya naturalmente la GNN la usa en el aprendizaje de la nota. Una pregunta, o sea, le estás dando pila de información justamente cuando definís la estructura del grafo. Entonces es como un hiperparámetro re fuerte el decir cómo me defino yo que dos cosas sean adyacentes. Eso no sé si llegaste a probarlo o cómo se prueba o por dónde lo vas definiendo.
Porque me imagino que impacta pila en el resultado. Lo que hay son resultados de estabilidad de la GNN ante deformaciones del Shift Operator. O sea, y deformaciones pueden ser agregarle ruido, tipo, ¿qué pasa si la estimación es ruidosa? Bueno, ¿qué tanto cambia la predicción? O cambios estructurales, en el cual yo tengo un grafo y hay aristas que se agregan, o el grafo crece, ¿tá? Y se puede ver que el filtro, y por lo tanto también la GNN, es estable a todas estas deformaciones, ¿tá? E incluso la no linealidad te ayuda a tipo, discernir features. O sea, vos podés hacer todo un análisis de Fourier, y hay toda una teoría atrás de esto, que son las cosas que trabaja Alejandro, para probar resultados de ese, que te dicen que está bien, mi estructura tiene ruido, no estuvo del todo bien estimada, de todas maneras mi estimación es estable a esos errores. No es que me vaya a predecir, me predecía 5, andaba bastante bien y le pongo un poco de ruido a la estructura y se rompe todo. No, es estable a ese tipo de problemas, vamos a decir. Perfecto, gracias. No sé, me cambiaste el orden de las películas. Estábamos todos esperando que volviera el audio. Te cortaste ahí, cuando apenas cambiaste el slide, te cortaste. Está, perfecto. Vamos a comparar lo que Así voy a que hacer. da para arrancar redondito. Bárbaro. Está, lo que le decía, más allá de la generalización o de aprovechar la estructura naturalmente, y además de tener muchísimos menos parámetros, ¿no? Porque estamos hablando de que la GNN esta tiene, no me acuerdo la cuenta, pero la Fully Connected tiene miles de parámetros y la GNN tiene decenas. ¿Está? Típico, como la CNN, tiene las mismas ventajas en ese sentido. ¿Está? Lo otro importante es que yo en realidad el vector ese, con el orden de las películas, me lo inventé yo. ¿Tá? Si vos el día de mañana me lo reordenás, o si el día de mañana me agregás películas, ¿tá? Todo mi entrenamiento con mi red Fully Connected lo tiro a la basura porque no me sirve para nada. ¿Tá? Sin embargo, la GNN, al usar la estructura y al usar el operador, el S, él toma información de sus vecinos, no le importa el índice. ¿Tá? Él va a tomar la información de los vecinos nada más. ¿Tá? Así que, para empezar, es independiente del indexado. ¿Tá? Y eso es una ventaja clave, te diría. ¿Tá? Lo otro, lo que mencioné recién, yo puedo agarrar, ¿tá? Tengo, que es una cosa que no permite en los primeros modelos que mostré al principio. Yo tengo un grafo de cierto tamaño. ¿Tá? Lo tengo el modelo ya hecho precioso. Y ahora te doy otro que es más grande. ¿Tá? Le agrego otros nodos. ¿Tá? Ahí tengo que tirar mi embedding en principio. Hay cosas que se pueden hacer, pero en principio tengo que tirar toda la basura y hacer el embedding de vuelta. ¿Tá? Acá en realidad vos podrías, hago el entrenamiento en uno más chiquito y después lo corro en uno grande. O si se me van agregando nodos, puedo seguir corriendo mientras se mantenga esa estructura, ¿no? Donde las películas yo sé que son parecidas o no, si esa medida la tengo, entonces el sistema debería seguir funcionando bien. ¿Tá? Lo que preguntaron hoy sobre las estabilidades de formación, eso se puede probar y están todos los trabajos de Alejandro en eso, y hay un montón de gente trabajando en eso. ¿Tá? Pero en definitiva, la ventaja es que te aprovecha como, digamos, como la simetría en la estructura para como hacerte, entre comillas, lo tendría que haber puesto entre comillas, pero es como una especie de data augmentation, ¿no? Donde yo veo que vos tenés un grupo que es medio parecido y ahí aprendí bien, bueno, en otra comunidad que es parecida entre sí, yo reuso esos mismos pesos. ¿Tá? Bueno, y con esto voy terminando. ¿Tá? No sé qué hora es. Perdón por los cortes. Bueno, vimos algunos ejemplos de cosas, vimos cómo hacer algunos problemas típicos en grafos, que son link prediction, que es este que estamos viendo recién. Si le gustara contacto a algún usuario, decir, nada, predecir el valor de ciertas aristas, o el valor de señales en el grafo, lo que fuere. Hicimos community detection cuando vimos lo de los senadores, o lo del karate. Hicimos ranking de nodos, que fue lo primero de todos, cuando vimos lo de Betweeners y PageRank y no sé qué. Lo que les quería remarcar es que no hay por qué subir hasta las GNNs y toda esa parafernalia para algunos problemas, y se puede ver que
algunos problemas funcionan mejor haciendo cosas más sencillas. Justo el otro día Germán me había mandado un trabajo que decía que para hacer sistema de recomendación lo mejor que funciona es descomposición de matrices. ¿Tá? Quedaron cosas por ver, o ejemplos que se podrían mostrado es clasificación de nodos. ¿Tá? Por ejemplo, cosas típicas, hasta qué rol juega cierta proteína en una estructura de una molécula, qué sé yo. O clasificación de grafos. Yo tengo un grafo y quiero decir, ponerle, tengo un texto y quiero ver el autor. Se pueden hacer cosas de estas. ¿Tá? Por supuesto que quedan millones de cosas, por ejemplo, el de pooling que me preguntaban hoy. Se puede hacer recurrent GNNs, o sea, tipo si los grafos van que hasta hace un rato estaba, no sé si sigue ahí. Te perdimos de vuelta en la parte de recurrent GNNs, ahí te perdimos. Pero, che, yo ya estaba en la parte vendedora. Bueno, sigo con la parte de vendedora entonces. Que le decía que si les gustó lo que presenté hoy, ahora en febrero Gonzalo Mateos, que hasta hace un ratito estaba ahí, no sé si seguirá, va a dar el curso Aprendizaje Automático para Datos en Grafos. Está el link ahí, buscan Aprendizaje Automático para Datos en Grafos FING, y van a encontrar la web que la estoy llenando ahora, que es un poco, esto fue como se podría pensar como una mini introducción al curso, donde vamos a participar con Marcelo Fiori. Está otro gran valor, que no sé si está, capaz que vino. Y bueno, y acá están las referencias, y no me queda más que agradecer, y perdón por los cortes, claramente este no es un lugar para dar una presentación. ¿Cómo andás? Buenas. Muy buena presentación. Yo tenía una pregunta, no sé si hay tiempo. Sí, dale. Un minuto más. Dale. Entendí ahí lo del indexado, o sea, si vos agregás películas, como que cuando usás GNN no tenés problema en ese caso. Lo que no me quedó muy claro es el tema del orden, ¿no? Porque digo, si vos estás haciendo una convolución ahí, te importa, ¿no? ¿Quién son tus vecinos? ¿Cómo lo vas ordenando, no? Claro, pero, o sea, vos imaginate que tenés el vector con las películas indexado, arranca con la Guerra de las Galaxias, sigue con el Ciudadano Kane, y de repente eso, y haces tu entrenamiento con una Fully Connected que te tome ese vector y te prediga si te gusta a vos contacto o no. Y ahora yo te doy, el vector te lo reordeno y pongo la Guerra de las Galaxias y Ciudadano Kane al final. Y dejo la Fully Connected NN, la dejo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Te va a predecir papas fritas. Sí, supongo. Está. Sí, porque, digamos, él va a tomar la entrada, él no sabe a qué corresponde. Digamos, él no sabe que le hiciste switcheo, justamente. Es como que le estás haciendo trampa. Pero... Es como si en una imagen reordenaras todos los píxeles y pensaras que la CNN te va a dar lo mismo. O, no sé si esa analogía sirve, pero... pensarlo un poco así, si querés. Sí, pero volviendo a la pregunta es, acá, lo que te va a cambiar es la matriz de adyacencia, cuando vos hagas el reordenado, pero la vecindad no te va a cambiar. Este grafo va a estar intocado. Lo que te va a cambiar, si querés, para que vuelva bien para atrás, lo que te va a cambiar es esta matriz, la matriz de la derecha. ¿Tá? Si vos le haces un reordenado, en vez de quedarte bien marcadas las comunidades, te va a quedar una mancha ahí con puntitos. Pero el grafo en sí, que es el que te marca quién es vecino de quién, y es con el que vos haces la... O sea que, no sé si me escuchás ahí. Creo que no. Hola, ¿me escuchás? Hola. Ahora sí. Entonces vos lo que decís es que si yo agrego una película nueva, el grafo me lo va a ubicar en mi vector X. No, vos después, en el problema de yo te agrego una película nueva, vos tenés que encargarte de armarte, ¿no? Un poco dónde lo pongo en el grafo, vecino de quién es. Imagínate que el grafo ya esté hecho, ponele como el de... Vos querés detectar comunidades. Sí. ¿Tá? Vos tenés en Twitter, ponele, ¿quién se sigue con quién? Un tipo se conecta y la estructura ya está dada,
que vos agregues nodos, si tu red ya aprendió a detectar comunidades, debería funcionar igual de bien. Sí, O sea, sí. por más que le agregue, por más que lo reordene el índice, los índices, eso tendría que funcionar igual. Sí, entiendo. Creo que va un poco atado de la pregunta de Elías, ¿no? Que el modelo también está atado al grafo, ¿no? Que vos tengas, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro. Y lo de reordenar la imagen, no, porque si reordenás la imagen, ahí estás cambiando. Si reordenás los píxeles al azar, ahí estás cambiando totalmente de grafo, porque ya no son más vecinos entre sí. Sí, entiendo. Y otra pregunta. Sí, dale. En el bloque anterior, digamos, en la parte de modelo generativo, Sí. ahí vos lo que buscás generar es nodo a nodo o el grafo completo. Es nodo a nodo, ¿no? En este caso es un embedding para todo para nodo a nodo, sí. Después hay embeddings para todo el grafo. ¿Y dónde muestreas para que te genere el nodo, digamos? ¿Cómo donde muestreo? ¿En qué? Vos, no sé, yo entendí como que reducías el espacio, ¿no? ¿O no? Sí, lo que haces es como que te partís de este modelo. O sea, partís de este modelo donde vos decís, este modelo, donde yo digo, mi probabilidad de conexión está dada por X traspuesto. Yo arranco de ahí. Sí. Entonces después trato de encontrar quién es X y X traspuesto. Y yo sorteo, llegado el caso, si tuviera que generar a partir de mis X, me construyo mi P y sorteo como una binomial. Por ejemplo, acá la correlación entre H's me la va a dar, en este caso, por ejemplo, me la va a dar que este montón de nodos están todos apretujados alrededor de esa posición. Entonces esos van a tener mucha conectividad entre sí y mucha menos conectividad que entre todos los grupos. O sea que es bien determinístico. Vos siempre tenés guardado ese X, vos tenés almacenado ese X o te genera la matriz P esa y a partir de eso vas generando nodos, digamos. Es que depende de lo que quieras hacer. Si vos lo que querés es, por ejemplo, como el que mostré Karate, donde quiero detectar comunidades, agarro mi grafo, le hago el embedding y le corro a un algoritmo de detección de clases. Ahora sí. Ahí. Ahora sí. Te decía, si vos lo que querés es después ponerle. O sea, si vos querés detectar comunidades, está claro que vos tenés que hacer el embedding y después aplicarle el algoritmo. Si vos lo que querés en realidad es generar grafos bajo este modelo, lo estimás. Y, por ejemplo, podés estimar la distribución de probabilidad de los X, ¿sí? O sea, de esto que está acá a la derecha, y sortear puntitos según esa distribución y armarte grafos que se parezcan al original, pero más grandes, por ejemplo, porque quisieras que sean más grandes. Eso también lo puedes hacer, pero depende. Esto si querés es como una caja para después depende de lo que venga después, lo que vayas a hacer. Ok. Gracias. Por favor. A mí me quedó una duda de cómo la red sabe que vos le estás pasando un grafo, es por cómo definís las convoluciones. Sí. Bien. Le decís el S. No es esta S que está acá. Esta S que está acá. Y el parámetro que aprende sería el H. Y el parámetro que va a aprender es el H. Exactamente. Es igual que una CNN, igualito. Después, una cosa que me olvidé de comentar es que hay como una nomenclatura un poco contradictoria, no sé si contradictoria, pero van a ver por ahí message passing y van a ver como otras maneras de decirle a esto. Para mí esta es la manera más clara de entenderlo, pero sepan que hay como otras variantes de explicación de esto, donde se pasan mensajes entre los nodos y... Y después todo esto lo puedes meter, todo esto que dio lo puedes meter tipo en un framework general, que es un paper medio nuevo, que no me acuerdo de los autores, pero podés meterlo en donde vos tenés tipo tu encoder, tu decoder, y tratás de minimizar una cierta norma. Ya mencionas eso, ¿qué paquetes, programas o lo que sea usás para, no sé, cargar datos, visualizar?
todas esas cosas. Mira, para empezar, que fue los ejemplos todos estos que armé, son todos, no, estos son todos fotitos. Todo esto es con Network X, que para mí es súper fácil de usar, te levanta, aparte de te interfacea con otras cosas, te interfacea con pandas, entonces es como para un primer vistazo, el Network X es como, para mí, si sabes Python además, es como lo mejor. Después si vas a la parte de ponerle estos otros ejemplos de embeddings, hay una biblioteca específica de embeddings de este tipo, que ahora se llama Graspologic, pero después Germán encontró otra que se llama Scikit-Graph, tipo Scikit-Learn, pero Scikit-Graph. No, Scikit Network. Scikit Network, perdón. Que es un poco más general, pero ya te hacen todas estas cosas. Y después para GNNs tenés varios sabores. Podés usar PyTorch común y corriente y armarte vos, o sea, como en realidad es la convolución, tenés que definirte vos las cosas ahí. Eso se puede perfectamente. Pero después hay otras más especializadas, está PyTorch Geometric. Esa es como que una que se usa bastante. Pero para mí un problema, justo lo estábamos comentando el otro día, no sé si un problema, pero un tema con la comunidad de grafos y aprendizaje, es que yo sepa por lo menos de vuelta, yo empecé a mirar esto hace un año, así que tómalo con pinzas, pero me da la sensación, y lo vi dicho por otra gente, es que falta como una herramienta de consenso justamente, o bueno, un par de herramientas de consenso, así como están PyTorch y, ay, no me sale qué es, TensorFlow. Ahí te perdimos, Fede, lo último de TensorFlow. Estamos. Todavía no. Ahí sí. Ahora sí. Sí. Te decía que cada uno tiene su. Da esa sensación, como que hay muchas bibliotecas por ahí que todavía no se ha llegado a uno o dos que todo el mundo use. En la parte de Deep. No sé si capaz que alguno que sepa más que yo tiene otra opinión. Yo en particular no tengo mucha experiencia con esto, he jugado un poquito nomás, con una tarea de un curso muy similar a todo esto que estabas haciendo de Pablo Romero en la FIN, supongo que conocerás un poco. Y conocí Spectral, que es una librería también para usar redes neuronales también, que tiene para grafos en particular, que tiene un montón de aplicaciones ahí, que tiene una interfaz bastante amigable. La vi el otro día, me la pasó, no me acuerdo ni quién ya. Sí. Sí, no tuve demasiados resultados lindos, pero eso posiblemente también sea porque no tengo demasiada experiencia con esto. Pero también traté... El grupo de Jure Leskovec tiene también la suya, que se llama Snap, pero no sé si es para GNNs, porque esa no lo usé nunca. No, Gonzalo, Gonchi me está diciendo que no. No, y después hay otras herramientas, Fede, que no son para esto de picar código y todo, pero que, dado que hablamos, por ejemplo, que visualización es todo un tema en sí mismo, no sé, vos jugaste en su momento con Cytoscape, creo que era, o alguna de esas. Sí, está Gephi también. Es más para si querés visualizar cosas, ¿no? Pues ahí va. Esa es más para la primera parte de la charla, si querés, para verla, para hacer como para jugar un poco con el dataset y agarrarle un poco el gusto. Bueno, estamos ya un par de minutos pasados. Fede, primero que nada, agradecerte por la charla, estuvo espectacular. Muy bien, queda ahí también el paso para tomar el curso, aquellos que estén interesados en febrero. Extendida la invitación también. Ya con este adelanto yo creo que van a tener bastante demanda, ojalá. Y nada, de vuelta, agradecerte de vuelta por tomarte el tiempo, por armar la presentación, por venir, por contarnos todo esto. Estuvo más que súper interesante, un tema además que está muy en boga también, aparte principalmente de GNNs, este año ha explotado bastante en lo que es la comunidad. Y nada, después ahí va, pasate las slides cuando las tengas y las disponibilizamos también. Dale, muy bien. Muchas gracias a ti por la invitación y disculpas por todos los cortes que hubo. Eso pasa por no ir a lo seguro. No pasa nada, estuvo bárbaro.
Muchas gracias. Y está grabada, así que vamos a estar subiendo el video Perfecto. próximamente. Seguramente hoy o mañana. Dale. Así que cualquier cosa que haya que censurar, avisan. Después me avisan así lo Bueno. pongo en algún lado también. Dale, perfecto. Dale, Muchas gracias. muy bien, Muchas gracias. Muchísimas Muy gracias, buenísimo. tremendo. Gracias. Chao, gente. Bueno, Gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao, nos vemos.